Ya han salido las candidaturas a los premios Oscar 2025 y la película Emilia Pérez ha conseguido nada más y nada menos que 13 nominaciones, cantidad que solo han conseguido algunas de las películas más importantes de la historia del cine. Y entonces es inevitable que nos preguntemos si esta obra verdaderamente está a ese nivel o qué es lo que verdaderamente está sucediendo. Por si no la conocéis, y tampoco voy a hacer spoilers de la película como tal en todo el análisis, más allá de sus temas principales, la obra nos cuenta la historia de un narcotraficante de México, el líder de un cártel, que con la ayuda de una abogada va a transicionar, va a cambiar de género y de esta forma también va a cambiar un poco de vida, abandonando la violencia y viendo si el personaje es capaz de tener su arco de redención. Sobre el papel parecen temas interesantes, pero el problema y la polémica ha saltado cuando su director, el bueno de Jacques Audiard, es francés y no se ha interesado lo más mínimo por el país mexicano. En su obra hay temas muy profundos, muy sensibles y él trata de abordarlos, pero esta desinformación y este desinterés total por lo que es el país en sí y lo que sucede de verdad ha terminado generando una obra que muchos la catalogan incluso de parodia o de parque de atracciones en la que México solamente es el atrecho, ese escenario de fondo que el director necesitaba para lucirse y para contar una historia en la que ya os adelanto que los temas tampoco están muy bien tratados. No es ni de lejos la primera película que Hollywood ensalza en la que la cultura que se intenta representar casi se parodia, no porque voluntariamente intenten ridiculizarla, sino que por ignorancia o por no querer interesarse es lo que termina resultando. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que si las personas que dan las nominaciones, que dan los premios y demás tampoco tienen ni idea de esa cultura y tampoco se van a esforzar por aprender, llegamos a esta situación tan compleja. Ahora bien, analizaremos un poco la película, dónde acierta y dónde falla y si verdaderamente se merece esas 13 nominaciones que ha tenido. Vamos a empezar por algunos apartados positivos que tiene la obra porque ya le he dado bastante caña según ha empezado el vídeo. Visualmente, o sea a nivel artístico y demás, me parece muy interesante. En general la mayoría de apartados técnicos de la obra son muy buenos, o sea a nivel de lo que es la propia cinematografía, del lenguaje cinematográfico, la película tiene cosas que están muy bien. El uso de la luz me parece excepcional, el uso de los colores también está muy bien. La composición de los planos tiene mucho gusto, en general es una película que tiene mucho estilo en ese sentido. La película te saca y te mete de las coreografías y de las canciones con buen gusto y de hecho me ha sorprendido bastante cómo la musicalidad de la película tiene presencia en la historia. Es decir, hay canciones que son muy redondas, con una estructura de canción, pero luego por ejemplo también hay conversaciones en las que solamente una frase, pues un poco larga por ejemplo, está cantada mientras la conversación transcurre con normalidad. También se aprovechan sonidos de la escena para generar patrones rítmicos y musicales. Por ejemplo, hay una escena en la cual están cargando armas y esa secuencia en la que lo cargan, pues todos los sonidos que forman parte del proceso se convierten en una percusión. Así que esto, como digo, la película sí que lo hace bien. Técnicamente es interesante. Musicalmente algunos instantes pueden ser un poco incómodos, pero son coherentes, o sea, son arriesgados. Así que aquí sí que le doy a la película ese mérito técnico, podemos decir. Y también los temas que he intentado abordar dentro de la película pueden ser interesantes sobre el papel, porque después es cierto que cuando el director, que también es el escritor de la obra, inspirado en un libro, pero que no tenía lugar en México, simplemente se inspiró en él, para mí es donde el director la caga y donde la película empieza a desinflarse y las cosas empiezan a no tener sentido. Personajes contradictorios en el mal sentido, situaciones extraordinariamente superficiales que de verdad sientes que están tratadas con muy poquito gusto, con muy poquita profundidad. Hay algunas conclusiones sobre los mensajes que puedes sacar de la película que no me parece que estén nada bien contados. Se relaciona la transición de una persona trans con la muerte y con la vida, y al mismo tiempo esto intenta relacionarlo con el conflicto de México, viniendo a relacionar la redención de una persona con su transición. Es cierto que hay un cambio de vida, pero tampoco estás dejando atrás la persona que eras, ni la persona que eras tiene por qué ser algo malo. O sea, no sé, como que hay conclusiones que saco que no me gustan. Incluso el director ha dicho que había una relación entre los desaparecidos de México y la transexualidad, pero que tampoco lo tiene claro, y yo creo que si vas a hurgar en temas tan complejos, puedes dejar cierto punto a la abstracción, cierto punto a interpretación para la gente, pero sí que tienes que crear unas bases sólidas o unos cimientos que sujeten tu película. Tener al menos claro cómo quieres manejar las cosas. Siento que la película no tiene nada claro lo que está haciendo con los temas que trata, y esto resulta en personajes que toman decisiones que no son demasiado creíbles y que además te intenta hacer empatizar con un personaje como lo es este capo de la mafia, que se supone que es un tío terrible, mortífero, y de pronto quiere que empatices con su cambio de personalidad como si nada. Y es complicado, la verdad. Desde el principio de la película incluso se te deja claro que el personaje quiere vivir su feminidad en un contexto en el que la masculinidad es importante, una masculinidad quizá ciertamente tóxica, pero como es tan extremo, como estamos en un cártel de México que mata personas, como que este drama del líder del cártel no te lo puedes tomar tan en serio. Sí que quiero matizar que para mí el hecho de que no trate bien ciertos temas la película no tiene que ver con que sea un musical, sí que tiene un tono un poquito más frívolo que una película normal y más realista, pero aún así el drama podría estar bien trabajado, los personajes podrían ser más profundos y podríamos sentir esa elaboración que se nota que le falta
falta a la película. Porque sí, la obra parece como cuando un parque temático, por ejemplo en España tenemos un parque que es PortAventura, en el cual los países y las culturas son parte de ese parque temático para ambientar simplemente las atracciones. No deja de sentirse como algo artificial, como un reclamo comercial. Como por ejemplo cuando en Estados Unidos alguien intenta recrear un plato típico de un país que no ha pisado en su vida y que no sabe ni siquiera cuáles son los ingredientes. Pues sí, al final termina haciendo un plato que le puede gustar a otros estadounidenses, le puede parecer que está muy bueno, pero seguramente no tenga nada que ver con el plato real del país de origen. Y esto es lo que ha pasado con la película. No hay un trabajo de documentación, no hay ese trabajo con la gente de ese país para enterarte de cómo tratar bien los temas, porque en el equipo creativo incluso de la película no había gente mexicana. Hay una actriz que es mexicana, porque Carla, es la protagonista, es española. Zoe Saldaña es de República Dominicana y Selena Gómez es más pinche gringa que el propio Elon Musk. Entonces, ¿puede un director que no sea mexicano hacer una película sobre México y trasladar bien las ideas, los conceptos o los temas culturales? Sí, pero tendrá que rodearse de personas que le ayuden a entender esto. Tendrá que intentar sumergirse en esa cultura, poner de su parte para conocer ese país. Pero siento que al director ni le ha interesado ni ha querido informarse, lo cual me parece más grave. Es lo mismo que el tema de la transexualidad. ¿Puede un director cis hacer una historia trans interesante? Pues lógicamente sí, pero tiene que informarse, tiene que rodearse, tiene que aprender mucho y tener ese interés. Si no lo tiene, tanto las personas de México que vean esa película sobre ese tema o las personas trans que vean tu película van a sentir que has construido esa historia únicamente con lo que tú sabes de esos temas, haciéndola muy superficial. Todas las películas ambientadas en México no tienen por qué ser súper profundas culturalmente. Todas las películas que tengan personajes trans no tienen por qué abordar el tema de la transexualidad con muchísima profundidad. Pueden existir simplemente sus personajes y ya. Pero es que justamente esta película pretende abordar esos temas en profundidad, con lo cual ahí está el problema. Es que Monsieur Joko Dart incluso ha llegado a decir que la película no podía funcionar tan bien con actores mexicanos, que México le parecía demasiado real para su ópera, para su película musical, que quería que fuera más glamurosa. Colega, si ya desde el principio no te gustaba México ni la gente mexicana, ¿para qué estás queriendo ambientar la película ahí? Claro, porque da glamour, porque te permite contar una historia en un entorno súper dramático y quizá aprovecharte un poquito de ese drama para que tu película tenga más sustancia. Puede ser. Y ojo, porque ni siquiera he hablado todavía del tema de los acentos de los personajes, porque eso ya es otro tema aparte. Porque sí, Selena Gómez habla español como el culo, Zoe Saldana se nota que tiene acento de República Dominicana e incluso el personaje español, aunque sí que es cierto que ha hecho cosas en la televisión mexicana y puede tener el oído más hecho a lo que es ese acento, también se nota que no es mexicana. Es cierto que al personaje de Selena Gómez lo han hecho mitad estadounidense, mitad mexicana, pero es que el español que habla ni se entiende, o sea, quiero decir, ese es el nivel. El personaje de Zoe Saldaña también tiene ese pasado dominicano, con lo cual ahí te puede cuadrar un poco más. Pero en general, si yo veo una película ambientada en México, quiero que la gente hable con acento de México, porque si no, me saca un poco de la película. Eso es así. A pesar de que los temas son un poco caos y su desarrollo también, tengo que darle el mérito a la película de generar algunos instantes verdaderamente intensos a nivel emocional, algunos momentos íntimos que funcionan, que por desgracia son más destellos que la tónica general de la película. Quizá me parece más potente el planteamiento inicial de la película y el principio quizá del personaje de Emilia Pérez como tal. La película podemos decir que en este punto quizá no arrancaba mal, era prometedora en ciertos aspectos incluso, pero en la segunda mitad se vuelve un poco extraña. Es como quieren convertirlo en algo que es difícil de creer, porque ya os digo que toda esa parte de la redención y de pensar que tenemos que empatizar con un personaje así, para mí es muy difícil. Y habiendo hablado así de la película, ahora tenemos que hablar de los premios Oscar, de esas pedazo de 13 nominaciones que la película ha conseguido, nominaciones que lo han colado en el Olimpo de las películas más nominadas de la historia, con obras increíbles. Entre ellas tenemos mejor película, mejor dirección, mejor guión adaptado, mejor actriz principal, Carla, mejor actriz de reparto, Zoe, mejor película de habla no inglesa, que está al final, pues si la nominas a mejor película también suele tener esta nominación. Después maquillaje y peluquería, montaje, fotografía, sonido, banda sonora y 2 canciones de la obra están nominadas a mejor canción. Es una absoluta barbaridad. Son muchísimas nominaciones. Y aquí, con algunas nominaciones puedo estar más de acuerdo, sobre todo las que tienen que ver con el tema técnico, pero otras me parece que no están nada bien. Es decir, la fotografía, el sonido, incluso el montaje, al final, pues también las canciones, la banda sonora, todo eso, puedo entender que Emilia Pérez pueda estar nominada, ¿vale? O sea, podemos discutirlas, son nominaciones, que habrá gente a la que le guste más otras películas, pero al menos la obra hace cosas interesantes en este aspecto para por lo menos tenerla en cuenta y que el debate pueda existir. O incluso las actuaciones, porque pienso que las actrices están verdaderamente bien en sus papeles. Sí que transmiten, sí que están intensas, tanto Carla como Zoe lo hacen muy bien, con lo cual estas también son nominaciones que para mí la película puede merecerse. Ya os digo que podemos discutirlas, pero no me parecen una broma. ¿Cuáles sí me pueden parecer una broma? Por ejemplo, la de mejor guión adaptado. O sea, me parece que el guión de la película es simplemente malo. Y tiene que ver, lógicamente, porque no trata bien estos temas.
una película que intenta tratar temas con profundidad pero no lo consigue por desconocimiento, quedándose en algo superficial, para mí no puede estar tampoco nominada nunca a mejor película, y por consiguiente quizá tampoco a mejor película de habla no inglesa. Hay por ahí un montón de obras excepcionales que se hacen durante el año, bastante más compactas a nivel de lo que quieren transmitir. Y luego también pongo un poco en duda, aunque la dirección en sí de las escenas no es mala, esa nominación a mejor director, porque el director es la persona que toma las decisiones creativas, y aunque muchas aciertan a la hora de construir escenas, emociones incluso, también es en parte responsable del mensaje que la obra quiere lanzar. Esta nominación es la que pongo también un poquito en duda, no tanto como la mejor película, mejor guión adaptado, mejor película de habla no inglesa, pero también se tambalea un poquito por el resultado final. Con lo cual, 9 nominaciones de la película pueden ser, o al menos pueden ser discutibles, porque ya os digo que la obra también hace cosas bien, o sea, le he dado mucha caña en este vídeo, pero es cierto que a nivel de lenguaje cinematográfico pues tiene su mérito, pero también hay otras partes de la esencia de la película que fallan, que intenta cosas que no consigue, que se queda arañando y una superficie demasiado lejana a la profundidad que la obra quería conseguir. Y para mí eso hace que las otras nominaciones no se sostengan para nada. Ni mejor película de habla no inglesa, ni mejor guión adaptado, y tampoco la de director. Venga, vamos a darle caña aquí. Si las decisiones creativas que has tomado para representar un país terminan enfadando a gran parte de la gente de ese propio país, pues una nominación al Oscar quizá no te merezcas. Recomiendo sinceramente ver la película, que cada uno saque sus conclusiones sobre ella, que vea cómo se tratan los temas, si le convencen o no, que disfrute de las partes que están bien, sobre todo ya os digo a nivel artístico o a nivel técnico, y tampoco estoy seguro de si este es el caso o no, pero también suele pasar que la academia quizá quiera quedar bien con el tema del conflicto de México, con este drama, o incluso quedar bien también con el tema de la transexualidad, decir, wow, una película que trata temas tan profundos, me han llegado, verdaderamente son importantes, pero cuando premias o ensalzas películas superficiales, solo contribuyes a que los estereotipos sigan ahí, a que no se avancen, que estos temas o estas culturas tengan verdaderamente una representación bien construida, con lo cual termina siendo algo perjudicial también a largo plazo. Creo que también es importante que la gente de México haga lo que está haciendo, que es quejarse de cómo se ha representado una situación tan compleja. O sea, por ejemplo, aquí en España hemos tenido durante muchos años el conflicto de ETA, que era una banda terrorista. Ha estado en el País Vasco, de donde yo soy, y si de repente viniera un tío de Australia a hacer un musical aquí sobre este tema sin informarse, pues también pensaría, a ver, colega, es cierto que es un tema que se está intentando dejar atrás, pero es que en México además es algo como súper actual, algo prácticamente vigente para la gente de ese país. No sé, un poquito de sensibilidad o de intentar hacer las cosas bien. Sobre todo porque vienes un poco de Salvador a querer poner paz en un país que no es el tuyo con una película que no refleja bien el conflicto. Así que démosle caña en las cosas que fallan, disfrutemos de las cosas que puede acertar, si podéis, ya os digo, porque quizá las cosas que no os funcionen os saquen de la película del todo. Ya ha habido momentos en los que también me he salido. Y veremos después también cuántos Oscars se lleva, si todas esas nominaciones se traducen en que sea una de las películas más galardonadas de la historia o no, simplemente se desinfla un poquito como le pasa a la propia película. Así que ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de cine y de series, dejad un like para apoyar el contenido, opinad de este tema porque es importante, hacedlo con respeto y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Parece que todo va demasiado deprisa.